señores del Consejo de Administración de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito, con atención a lo previsto en la fracción tercera del artículo 7 de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, en relación con los artículos 2, 8, 9 y 13 del Acuerdo de Creación y 47 del Reglamento Interior de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito, Baja California, y demás relativos y aplicables, se da inicio a esta séptima sesión extraordinaria del Consejo de Administración de la Promotora de Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito, siendo las 2:19 del día 14 de octubre de 2025, y muchas gracias por su asistencia. Secretaria, si vas a dar lectura, por favor, al primer punto orden del día. Okay. Miembros del Consejo de Administración de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito, de conformidad con los artículos 8 o 9 del Acuerdo de Creación de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito, Baja California, solicito su atención y respuesta a la lista de asistencia. Licenciada Luisa Vanessa de la Cruz Díaz. Presente. Licenciada Luisa Vanessa de la Cruz Díaz. Presente. Licenciada Jocelyn Deyanira Peña Melendres. Presente. Licenciada Stephanie Celeste Esquivel Ortiz. Presente. Licenciada Stephanie Celeste Esquivel Ortiz. Presente. Ingeniero Luis Fernando González Vergara. Presente. Licenciado Ramón Celestino. Maestra Daniela Lisbeth Urias Barajas. En su representación, presente. Maestro Juan José Rangel Trujillo. Presente. Licenciado Ricardo Alberto Bejarano Núñez. En su representación, presente. Ingeniero David Edmundo Murrieta Camarena. Presente. Ciudadano Jesús Castro García. Arquitecto José Antonio Mendoza Fuentes. Ingeniero Víctor Contreras Torres. Buenas tardes, José Miguel Angulo Sánchez, en su representación, presente. Marco Antonio Moreno Mejía. Ok. Presidenta Municipal, Maestra María de Rocío Dame Muñoz. En su representación, presente. Directora, dada la asistencia de los honorables miembros del Consejo de Administración de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito, hago de su conocimiento que existe quórum legal para sesionar. Muchas gracias. Miembros del Consejo de Administración de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito, por la sigla P, la secretaria de que existe quórum legal para sesionar, se declara formalmente el inicio de la presente sesión del Consejo de Administración, por lo que todos los acuerdos que se tomen serán válidos y legales. Señorita secretaria, para dar el debido orden de la sesión, a favor de dar lectura al orden del día para posteriormente someter a votación su aprobación. Señores miembros del Consejo de Administración de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito, procederé a dar lectura a la propuesta del orden del día con el cual desarrollaremos la presente sesión, para efectos de discusión y en su caso modificación o aprobación. Orden del día. Primero, lista de asistencia y declaración del quórum legal. Segundo, lectura, discusión y votación del orden del día para su aprobación o modificación en su caso. Tercero, lectura, discusión y votación para efecto de aprobación en su caso de la propuesta que presenta la Directora General de PRODEUR, la arquitecta Nora Elisa Márquez Carvajal, relativo a la tercera modificación presupuestal de egresos del ejercicio fiscal 2025. Cuarto, lectura, discusión y votación para efecto de aprobación en su caso de la propuesta que presenta la Directora General de PRODEUR relativa a la tercera modificación programática del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025. Quinto, lectura, discusión y votación para efecto de aprobación en su caso de la propuesta que presenta la arquitecta Directora General de PRODEUR relativo a la autorización para la cancelación de las siguientes obras aprobadas con recursos PRON 2025. En el Programa Anual de Obra Pública 2025 en fecha 9 de diciembre de 2024 y cancelación de las obras bajo los sistemas de plusvalía o de cooperación del Programa de Obra Normal PRON 2025.
Efecto de aprobación. Sexto, lectura, discusión y votación. Para efecto de aprobación, en su caso, la propuesta que presenta la directora general de PRODEUR, la arquitecta Nora Elisa Márquez Carvajal, relativo a la autorización del sexto paquete de obras del programa PRON 2025, con una inversión hasta de 11.504.019,17 centavos. Moneda nacional, y su autorización de la obra de urbanización objeto de contribuciones de mejoras bajo los sistemas de plusvalía o de cooperación del programa de obra normal PRON 2025 para la ejecución de las siguientes obras. Séptimo, lectura, discusión y votación para efecto de aprobación, en su caso, de la propuesta que presenta la directora general de PRODEUR, relativo a la autorización para la cancelación de las siguientes obras aprobadas en el segundo paquete de obras del Fondo para la Infraestructura Social Municipal PAIS 2025. Octavo, lectura, discusión y votación para efecto de aprobación, en su caso, de la propuesta que presenta la arquitecta directora general de PRODEUR, relativo a la autorización del paquete de obras del presupuesto participativo 2025 y se turne su seguimiento de conformidad a lo dispuesto en el reglamento de presupuesto participativo del municipio de Playas de Rosarito, Baja California, al Comité de Planación para el Desarrollo Municipal de Playas de Rosarito, COPLADEM, de las siguientes obras. Noveno, cierre de la sesión. ¿Algún comentario que tengan respecto al orden del día? De no tener así algún comentario, se pasa al siguiente punto. Secretaria, sírvase poner a votación del Consejo de Administración de la PRODEUR el punto de acuerdo. Por instrucciones de la presidenta, se somete a votación en forma nominal el punto segundo del orden del día. Licenciada Luisa Vanessa de la Cruz Díaz. A favor. Licenciada Luisa Vanessa de la Cruz Díaz. A favor. Licenciada Jocelyn de Yanira Peña Melendres. A favor. Licenciada Stephanie Celeste Esquivel Ortiz. A favor. Licenciada Stephanie Celeste Esquivel Ortiz. A favor. Ingeniero Luis Fernando González Vergara. A favor. Maestra Daniela Lisbeth Urias Barajas. En su representación, a favor. Maestro Juan José Rangel Trujillo. A favor. Ingeniero David Edmundo Murrieta Camarena. A favor. Ingeniero Víctor Contreras. En su representación, a favor. Marco Antonio Moreno Mejía. Presidenta Municipal, Maestra María del Rocío de Muñoz. En su representación, a favor. Presidenta, informo que se aprueba por unanimidad o mayoría de votos de los miembros del unanimidad. De votos de los miembros del Consejo de Administración, el orden del día. Una vez aprobado el orden del día, secretaria, si vas a continuar con el siguiente punto. El siguiente punto del orden del día es el tercero. Lectura, discusión y votación para efecto de aprobación, en su caso, de la propuesta que presenta la directora general de PRODEUR, la arquitecta Nora Elisa Márquez Carvajal, relativo a la tercera modificación presupuestal de egresos del ejercicio fiscal 2025. ¿Algún comentario que tengan con respecto a esta información? De no haber comentarios, se pasa al siguiente punto. Secretario, si lo hace poner a votación del Consejo de Administración de la PRODEUR el punto de acuerdo. Por instrucciones de la presidenta, se somete a votación en forma nominal el punto tercero del orden del día. Licenciada Luisa Vanessa de la Cruz Díaz. A favor. Licenciada Luisa Vanessa de la Cruz Díaz. A favor. Licenciada Jocelyn de Yanira Peña Melendres. A favor. Licenciada Stephanie Celeste Esquivel Ortiz. A favor. Licenciada Stephanie Celeste Esquivel Ortiz. A favor. Ingeniero Luis Fernando González Vergara. A favor. Maestra Daniela Lisbeth Urias Barajas. A favor. Maestro Juan José Rangel Trujillo. A favor.
Ingeniero David Edmundo Murrieta Camarena. A favor. Ingeniero Víctor Contreras Torres. En su representación, a favor. Presidenta Municipal, Maestra María de Rocío Adame Muñoz. En su representación, a favor. Presidenta, le informo que es aprobado por unanimidad de votos de los miembros del Consejo de Administración de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito. El punto tercero del orden del día. Muchas gracias. Secretaria, pasemos entonces al siguiente punto del orden del día. ¿Ok? El siguiente punto del orden del día es el cuarto. Lectura, discusión y votación para efecto de aprobación en su caso de la propuesta que presenta la Directora General de Provedur relativa a la tercera modificación programática del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025. ¿Tienen algún comentario respecto a la información que se les presenta? No. De no haber comentarios, se pasa al siguiente punto. Por favor, secretario, si vas a poner a votación del Consejo de Administración de la Provedur del punto de acuerdo. Por instrucciones de la Presidenta se somete a votación en forma nominal el punto cuarto del orden del día. Licenciada Luisa Vanessa de la Cruz Díaz. A favor. Licenciada Luisa Vanessa de la Cruz Díaz. A favor. Licenciada Jocelyn de Yanira Peña Meléndez. A favor. Licenciada Stephanie Celeste Esquivel Ortiz. A favor. Licenciada Stephanie Celeste Esquivel Ortiz. A favor. Ingeniero Luis Fernando González Vergara. A favor. Maestra Daniela Lisbeth Urias Barajas. A favor. Maestro Juan José Rangel Trujillo. A favor. Ingeniero David Edmundo Murrieta Camarena. A favor. Ingeniero Víctor Contreras Torres. En su representación, a favor. Presidenta Municipal, Maestra María del Rocío Adame Muñoz. En su representación, a favor. Presidenta, le informo que es aprobado por unanimidad de votos de los miembros del Consejo de Administración de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito el punto cuarto del orden del día. Muchas gracias. Pues pasemos al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el quinto. Lectura, discusión y votación para efecto de aprobación en su caso de la propuesta que presenta la arquitecta directora general de Provedur relativo a la autorización para la cancelación de las siguientes obras aprobadas con recursos PRON 2025. En el Programa Anual de Obra Pública 2025, en fecha 9 de diciembre de 2024, y cancelación de las obras bajo los sistemas de tutoría o de cooperación del Programa de Obra Normal PRON 2025. Estas son dos obras, la calle Nuevo León y la calle Puebla, que ya están pavimentadas. ¿Algún comentario? ¿Que ya están pavimentadas con eso? Sí, sí. Por el gobierno del Estado. Ah, ok. Sí, dije. Se baja. Que cómo que va a cancelar y no pavimentadas. ¿Hay algún comentario? De no haber algún comentario, se pasa al siguiente punto, por favor, secretario. Por instrucciones de la Presidenta se somete a votación en forma nominal el punto quinto del orden del día. Licenciada Luisa Vanessa de la Cruz Díaz. A favor. Licenciada Luisa Vanessa de la Cruz Díaz. A favor. Licenciada Jocelyn de Yanira Peña Meléndez. A favor. Licenciada Stephanie Celeste Esquivel Ortiz. A favor. Licenciada Stephanie Celeste Esquivel Ortiz. A favor. Ingeniero Luis Fernando González Vergara. A favor. Maestra Daniela Lisbeth Urias Barajas. A favor. Maestro Juan José Rangel Trujillo. A favor. Ingeniero David Edmundo Murrieta Camarena. A favor. Ingeniero Víctor Contreras Torres. En su representación, a favor. Presidenta Municipal, Maestra María del Rocío Adame Muñoz. En su representación, a favor.
Presidenta, le informo que es aprobado por unanimidad de votos de los miembros del Consejo de Administración de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito el punto quinto del orden del día. Muchas gracias, secretaria. Pasemos al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el sexto. Lectura, discusión y votación para efecto de aprobación, en su caso la propuesta que presenta la directora general de PRODEBU, la arquitecta Norelisa Márquez Carvajal, relativo a la autorización del sexto paquete de obras del programa PRON 2025, con una inversión hasta de 11.504.019.17 centavos, moneda nacional, y su autorización de la obra de urbanización objeto de contribuciones de mejoras bajo los sistemas de plusvalía o de cooperación del programa de obra normal PRON 2025 para la ejecución de las siguientes obras. Aquí se está incluyendo la calle Morelia con un monto de 11 millones. Esta es por las obras que se bajaron y había un remanente por parte del presupuesto del PRON para utilizarlo ya al 100%. Directora, tengo una pregunta. Ahorita la fecha, ¿a qué monto asciende su programa de obra PRON de 2025? 206. Gracias. ¿Algún comentario con relación a esta propuesta? No haber algún comentario, por favor, secretaria, pasar a la votación del Consejo. Por instrucciones de la Presidenta, se somete a votación en forma nominal el punto sexto del orden del día. Licenciada Luisa Vanessa de la Cruz Díaz. A favor. Licenciada Luisa Vanessa de la Cruz Díaz. A favor. Licenciada Jocelyn Deyanira Peña Meléndez. A favor. Licenciada Stephanie Celeste Esquivel Ortiz. A favor. Licenciada Stephanie Celeste Esquivel Ortiz. A favor. Ingeniero Luis Fernando González Vergara. A favor. Maestra Daniela Lisbeth Díaz Barajas. A favor. Maestro Juan José Rangel Trujillo. A favor. Ingeniero David Edmundo Murrieta Camarena. A favor. Ingeniero Víctor Contreras Torres. En su representación, a favor. Presidenta Municipal, Maestra María de Rocío Dami Muñoz. En su representación, a favor. Presidenta, informo que es aprobado por unanimidad de votos de los miembros del Consejo de Administración de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito, el punto sexto del orden del día. Muchas gracias. Nos pasemos al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el séptimo. Lectura, discusión y votación para efecto de aprobación, en su caso de la propuesta que presenta la directora general de PRODEBU, relativo a la autorización para la cancelación de las siguientes obras. Aprobadas en el segundo paquete de obras del Fondo para la Infraestructura Social Municipal PAIS 2025. Ese paquete es de obras hidráulicas. Son 3 obras que por motivos de impacto social se bajaron del segundo paquete. No sé si tienen algún comentario que tengan al respecto. Si quieren que yo les aclare. Ahorita como estas obras se acaban de reportar en el CRFT, en el sistema de Hacienda, entonces estamos obligados a cumplir en 2025 con un 30% destinado a esto. Mi pregunta es si se va a cancelar esto, lo van a cambiar por otras obras de agua o sí. Así es. Pero si estamos en tiempo porque la planeación de las obras era septiembre. Ajá. Entonces nos han comunicado a México para preguntar respecto a esto. Ya estamos en contacto con México y estamos viendo el cambio de obras. Ya tenemos las propuestas, pero no son hidráulicas. Sean pavimento. Sí, se le va a informar que relativo que establece que como mínimo debe ser el 30%, no se alcanza a cubrir el impacto social con estas obras. Se va a manifestar que serán de pavimento, ya que también
no alcanzaban a cubrir el 30%, entonces con esa justificación pues nosotros el bienestar hará lo propio para informar que hará el cambio. ¿Algo, una información? ¿Algún comentario? No, está bien, gracias. Entonces, no viendo más comentarios, por favor, secretaria, poner a votación del consejo el punto de acuerdo. Por instrucciones de la presidenta se somete a votación en forma nominal el punto séptimo del orden del día. Licenciada Luisa Vanessa de la Cruz Díaz. A favor. Licenciada Luisa Vanessa de la Cruz Díaz. A favor. Licenciada Jocelyn Deyanira Peña Meléndez. A favor. Licenciada Stephanie Celeste Esquivel Ortiz. A favor. Licenciada Stephanie Celeste Esquivel Ortiz. A favor. Ingeniero Luis Fernando González Vergara. A favor. Maestra Daniela Lisbeth Urias Barajas. A favor. Maestro Juan José Rangel Trujillo. A favor. Ingeniero David Edmundo Murrieta Camarena. A favor. Ingeniero Víctor Contreras Torres. En su representación, a favor. Presidenta Municipal Maestra María de Rocío Adame Muñoz. En su representación, a favor. Presidenta, le informo que es aprobado por unanimidad de votos de los miembros del Consejo de Administración de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito, punto séptimo del orden del día. Secretaria, entonces pasemos al siguiente punto orden del día. El siguiente punto del orden del día es el octavo. Lectura, discusión y votación para efecto de aprobación en su caso de la propuesta que presenta la arquitecta directora general de PRODEU relativo a la autorización del paquete de obras del presupuesto participativo 2025 y se turne su seguimiento de conformidad a lo dispuesto en el reglamento de presupuesto participativo del municipio de Playas de Rosarito, Baja California, a Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Playas de Rosarito, COPLADEM, de las siguientes obras. Estas obras del presupuesto participativo las presentaron en el comité, en el Junta de Gobierno de COPLADEM, ajustándose su reglamento para poder llegar a los montos establecidos de las obras. Entonces nos queda pendiente a nosotros presentarlo para que ella le dé seguimiento dentro de su comité y que nosotros ya podamos proceder. ¿Algún comentario que tenga? De no haber comentarios, se pasa al siguiente punto de acuerdo, secretario. Por instrucciones de la presidenta se somete a votación en forma nominal el punto octavo del orden del día. Licenciada Luisa Vanessa de la Cruz Díaz. A favor. Licenciada Luisa Vanessa de la Cruz Díaz. A favor. Licenciada Jocelyn Deyanira Peña Meléndez. A favor. Licenciada Stephanie Celeste Esquivel Ortiz. A favor. Licenciada Stephanie Celeste Esquivel Ortiz. A favor. Ingeniero Luis Fernando González Vergara. A favor. Licenciado Maestra Daniela Lisbeth Urias Barajas. A favor. Maestro Juan José Rangel Trujillo. A favor. Ingeniero David Edmundo Murrieta Camarena. A favor. Ingeniero Víctor Contreras Torres. En su representación, a favor. Presidenta Municipal Maestra María de Rocío Adame Muñoz. En su representación, a favor. Presidenta, informo que es aprobado por unanimidad de votos de los miembros del Consejo de Administración de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito, del punto octavo del orden del día. Muchas gracias. Entonces pasamos al siguiente punto. El siguiente punto del orden del día es el noveno, cierre de la sesión. Muy bien. Entonces, secretaria, señores, señoras del Consejo de la Administración de la Promotora de Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito, visto que se ha votado el orden del día, se declaran cerrados los trabajos de esta sexta sesión extraordinaria del Consejo de Administración de la Promotora de Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito, siendo las 14:43 del día 14 de octubre de 2025. Muchas gracias a todos. Gracias.